Gente, buenas tardes a todos y todas. Hoy tenemos el vivo de la unidad 6, que es el enfrentamiento a la alienación parental y su articulación con la igualdad de género, los derechos humanos y la ética profesional. Unidad 6 de nuestro plan de trabajo del Núcleo de Estudios sobre Alienación Parental y Trabajo Social. Y hoy el vivo va a intervenir como conferencistas la profesora Magali Alba Niño, profesora de la Universidad Simón Bolívar, y Rubén del Muro, de Colombia, ella, y Rubén del Muro, perito forense, trabajador social de Argentina, y autor, entre otros, de los libros Género, categoría desalienante de la pericia social y Dialéctica de la pericia social. Entonces, dada la modalidad de diálogo que los dos ponentes van a hacer, paso la palabra para Rubén y para Magali. Hola, buenas tardes. Gracias Carlos, gracias Magali, gracias equipo por encontrarnos nuevamente acá, tratando en este momento de poder compartir conjuntamente con Magali, que vamos a hacer una suerte de conversatorio, más allá de que tenemos el soporte en Power para que las ideas queden. Vamos a empezar, digamos, con una cuestión así más de diálogo, pese a que lleva a algunas cuestiones que nosotros estuvimos como recuperando, que son necesarias por ahí profundizar teóricamente, porque hablar de ética, derechos humanos, hablar de género y hablar de alienación parental necesariamente nos lleva a cuestiones de precisiones de conceptos. Así que bueno, vamos a empezar a compartir una pantalla. Supongo que ya en esto más o menos tiene que salir, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, esto tiene que ver con lo que originariamente era la unidad 6, ¿no, Carlos? Que es la ética profesional y la intervención del trabajo social frente a los casos de alienación parental, atravesados concretamente por este horizonte, ¿no?, de los derechos humanos y la perspectiva de género. Yo lo pongo así como recordatorio principalmente. Colócalo modo abierto, Rubén. Modo completo. A ver. Sí, ese trinomio. ¿Ahí? Sí, ese trinomio que acaba de decir Rubén, la ética, los derechos humanos y el género, coloca en tensión precisamente todo el tema de alienación parental, sobre todo en ese contexto jurídico, social, que siempre ha sido históricamente patriarcal, ¿no? Y cómo se empieza desde el trabajo social a visibilizar estas tres categorías de análisis que estamos desarrollando. Exacto. Por ahí nosotros acá partimos justamente por esta representación, ¿no?, del romanticismo, ¿no?, del trabajo social, el ser social, pero principalmente como para partir de esa cuestión moralista, ¿no?, que se atribuye. ¿De dónde sale, no? ¿De dónde sale esa cuestión moral? ¿De dónde sale esa cuestión ética? ¿De dónde sale ese ethos, ¿no?, que nosotros tenemos mucho antes de ser profesionales del trabajo social, ¿no? Cualquier persona justamente está atravesado por cuestiones morales. Esto trae aparejado que cuando por ahí aparecen algunos comentarios que nosotros decimos, bueno, responden a cuestiones moralistas, es porque justamente son carentes de profundización teórico-metodológica, de investigación, de datos concretos, de investigación teórica y epistemológica, ¿no? Digamos, entonces queda como una repetición moral. Y esa moral es algo que tenemos todos y todas los presentes, digamos, todo ser social, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Justamente viene de una cuestión de una aprehensión que nosotros hacemos en determinado momento histórico, en determinado contexto social, que nosotros vamos asimilando en forma de instaladas, en formas de preconceptos, en formas de prejuicios, ¿no?, que aparecen justamente en un contexto social determinado.
y son resultantes también de un proceso histórico determinado. Entonces nosotros aparecemos, como nosotros estábamos por ahí hoy conversando con estas diapositivas con Magali, que justamente tenemos procesos históricamente alienantes y somos históricamente alienados, ¿sí? Entonces por ahí nosotros charlando y conversando, decir, bueno, ¿de qué forma avanzamos en procesos desalienantes? Y esta es una. Nosotros, a medida que participamos en esta cuestión de profundizar cuestiones de conceptos, profundizar cuestiones concretas, ¿no? Este develamiento de la cuestión social, develamiento de los fenómenos sociales, a medida que vamos conociendo, nos vamos justamente desalienando. Entonces estamos, en este momento, transitando momentos desalienantes, ¿sí? Es decir, cuando terminamos cada uno de nuestros espacios, tanto este como otros, de formación, de capacitación, de debates, podemos decir que estamos menos desalienados o menos alienados que antes. Todo ser social está en... ¿Cómo, Magali? No, que todo ser social, ¿qué? No, que todo ser social, sigo acá con la lógica de las diapositivas, ¿no? Está inserto en la reproducción de patrones culturales acríticos. ¿Sí? El ejercicio de la crítica no es justamente el ejercicio de la crítica ontológica que va a permitir o va a favorecer determinada superación, pero esto nos trasciende a todos y a todas. Nosotros decimos, bueno, somos trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y por ende, digamos, esta cuestión de la moral o la ética profesional va a estar por encima justamente de esa repetición conservadora, pragmática del moralismo, ¿no? Del moralismo social, y sin embargo, lo que primero nosotros planteamos, es decir, todos, más allá de ser profesional, somos seres sociales, somos personas conscientes, ¿no? Y esa conciencia, que parece ser algo íntimo, algo privado, es justamente lo más social que tenemos, y está atravesado de todos estos preconceptos y de todas estas instituciones, ¿no? Que atraviesan nuestra conformación de persona, y que justamente después tenemos que someter a la crítica, ¿no? Pero desde ahí sale esto reforzado también dentro de nuestra profesión, y por algo se pone así como la representación del corazoncito, ¿no? Con ese proyecto originario de la profesión vinculado a la ayuda, a la ilusión de servir que traía Martinelli. Todo este trabajo que nosotros hicimos para poder compartir en términos de la ética está fundamentado en un texto que es de Barroco, que nosotros después se lo vamos a compartir también en la bibliografía, para que lo tengan de soporte teórico. No es ética, y ahí voy a admitir una persona, no es ética concretamente de alienación parental, sino que concretamente tiene que ver con esta cuestión ética del profesional en trabajo social, pero también ética del ser social, ¿no? Cómo se construye esa ética. Y por ahí nosotros dentro de la profesión, como no estábamos justamente conversando hoy con Magali, con Carlos, corriendo con un montón de actividades para llegar a hacer la presentación, para llegar al trabajo que nos vamos proponiendo, nos lleva nuestra propia inserción en los espacios socioocupacionales a esta atención de la urgencia, ¿no? Esa atención permanente, tener que dar respuestas a problemáticas sociales fragmentadas, superficiales, pero también entra en esta cuestión del conformismo, ¿no? Es decir, de la comodidad del profesional. Dice, bueno, a ver, nosotros en esta cuestión de atención a la urgencia muchas veces entramos a dar respuestas pragmáticas y entramos en esa zona de confort. Y esa zona de confort justamente lo que hace es que naturalicemos patrones de sociabilidad que son alienantes, ¿no? Entonces, ahí desde Martinelli justamente se planteaba de qué forma poder hacer esa crítica. A ver, que no puedo pasar la diapositiva. A ver. Ahí pasó. Ya. El ejercicio de la crítica. Sí, Magali, ¿querés decir algo? No. Bueno, la moral, para comprender, ¿no? Para comprender la moral, que se origina en desarrollo de toda la socialidad, responde a una idea concretamente, ¿no? Al sostenimiento de determinadas normas, deberes, ¿sí? Determinadas formas de sociabilidad que son aceptadas, que es lo que se plantea en términos de la convivencia social, ¿no? Ese deber ser de las personas, de los ciudadanos en determinado contexto, ¿no? Como qué es lo que se espera que haga y qué es lo que se espera que no haga, ¿no? Pero justamente tiene esa lógica moral, esa moralidad, tiene una finalidad integradora, ¿no? Que plantea determinadas pautas, determinados ordenamientos que se dan en el individuo dentro de la sociedad, ¿no? Por eso es que digamos, las tenemos arraigadas tan internamente en nuestra conciencia, implica un pasaje posterior, poder justamente deconstruir
esa lógica moral que nosotros tenemos instalada. No es que por ser el mero hecho de llegar a un título trabajador social, trabajadora social, vamos a tener una conciencia crítica, ¿sí? No, el ejercicio de la conciencia crítica, de la conciencia dialéctica, la vamos a poder acceder en la medida en que hagamos justamente esa sucesión de aproximaciones, ¿no? De aproximaciones dialécticas, reflexivas, críticas, que buscan establecer esto que nosotros planteábamos, la alienación parental, traspasando el concepto y identificándolo como una problemática social, como un fenómeno social particular que se estructura en la vida cotidiana de las personas con las que trabajamos y que es síntesis de múltiples determinaciones. En ese momento que nosotros vamos recuperando cómo esta alienación parental, digamos, se constituye, se particulariza en una situación concreta, es justamente cuando sometemos el mundo de las apariencias al ejercicio de la crítica. Pero es todo parte de un proceso dialéctico que no solo viene con el título de ser trabajador o trabajadora social, sino que requiere después, a posteriori, un esfuerzo, ¿sí?, para poder traspasar esa cuestión aparentista que muchas veces se nos instala dentro de los lugares de trabajo como tener que dar respuesta. Ya muchos y muchas de las colegas que presentaron justamente casos, situaciones, dan cuenta de esto, ¿no? Dan cuenta de cómo, digamos, las instituciones pretenden que nosotros respondamos de forma mecánica, ¿no? De forma pragmática a eso que se nos presenta como un problema que ya está dado y que ya está precreado, preconstruido, y nosotros no tenemos por ahí las herramientas teórico-metodológicas para poder trascenderla. Principalmente cuando la tenemos invisibilizada, como en el caso de la alienación parental. En esta cuestión de normas, ¿no?, de la moralidad, que plantea lo que moralmente está permitido, lo que moralmente es sancionado, nosotros nos vemos en situaciones de, por ejemplo, ¿qué se espera, ¿no? ¿Qué tipo de moral se construye, por ejemplo, en una iglesia? ¿Qué tipo de moral se construye en un establecimiento educativo? ¿Qué tipo de moral se construye en un espacio de trabajo? Y no necesariamente es la misma moral, sino que son distintos fragmentos de una moral en términos más amplios, ¿sí? Pero justamente la moral tiene este efecto alienante incluso de otros sectores. Muchas veces la moral de la iglesia, la moral católica, la moral religiosa, se contrapone con la moral política, ¿sí? Digamos, entonces ahí aparecen algunas tensiones, pero lo que no se discute justamente es la categoría de la moral como forma de disciplinamiento social, ¿no? Digamos, entonces esto es decir, las cosas que nos avergüenzan y las cosas que nos dan orgullo, ¿no? Si cualquiera de nuestros hijos, hijas, saca una buena nota en la escuela, a nosotros nos da orgullo, ¿no? Digamos, y lo que hacemos justamente es, digamos, de alguna forma, hacer que el niño o la niña en ese proyecto de ciudadanía vaya incorporando justamente una forma de pensar, ¿sí? Una forma social que establece lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es un proceso alienante que necesariamente requieren las sociedades justamente para alcanzar grados de sociabilidad. La moral, entonces, tiene esta lógica de papeles sociales, ¿no? Que construye una identidad, que tiene una base de una identidad social, una identidad cultural de determinada sociedad en un momento histórico determinado. La moral es considerada en esta cuestión entre el individuo, digamos, cómo se estructura esa cuestión del individuo en los roles y estereotipos que se pretende que tengan este deber ser en relación a las exigencias genéricos-sociales más amplias, ¿no? Por una parte dice, asumimos estereotipos, analogías, esquemas ya elaborados por otros y otras, y ellos se nos pegan por el medio en que nosotros crecemos, es decir, depende del lugar donde nosotros estamos desarrollándonos, es donde nosotros vamos también a asimilar determinadas formas, ¿sí? Y la actitud crítica deviene después justamente de un posicionamiento ético-político que supera o que pone en tensión justamente estas cuestiones que se instalan a nivel social. Entonces sí, vamos con esta representación de que el trabajo social, ahí más allá del ser social, ¿no? El trabajo social como profesión rompe, ¿sí?, con este romanticismo, este folclore mesiánico, ¿no?, de que todo podemos hacer,
supera, dice acá, supera lo fenoménico. ¿A partir de qué? A partir de justamente de aproximaciones sucesivas. Es decir, de qué forma nosotros, si hablamos en términos de alienación parental, de qué forma vamos a poder captar cómo se estructura, cómo se particulariza, ¿no? Cómo podemos descubrir todas esas mediaciones que se configuran en esa cuestión en esa particularidad de alienación parental, ¿no? Para poder justamente recuperar la particularidad, estando atentos de la cuestión más universal, ¿no? Plantear justamente investigación, ¿no? Con un horizonte que permita o que favorezca develar la cuestión real, ¿no? Develar la realidad en términos de totalidad. Avanzar en cuestionamientos colectivos, ¿sí? La ética, la moral colectiva, la ética, esperen que acepto otra persona, la ética colectiva, justamente la ética profesional es una ética colectiva, no es una ética individual, ¿sí? Entonces, desde ahí es necesario que avance en justamente proyectos colectivos. Se profesionaliza, realiza intervenciones en clave emancipadora, ¿sí? Y ahí vamos a ver nosotros distintos grados de emancipación. Interpela en el mismo proceso de descubrimiento de la acción crítica transformadora, interpela el status quo dominante, necesariamente porque tiene que traspasar esa apariencia de los fenómenos sociales, esa fragmentación. Se regula como profesión a partir de códigos de ética y leyes de ejercicio profesional, ¿sí? Rompe con el sentido común, ¿sí? Con esta cuestión de los preconceptos, de los prejuicios, y somete al mundo de lo aparente al ejercicio de la crítica dialéctica. Allí, digamos, con todo este esquema, el trabajo social, lo que hacemos nosotros en nuestra tarea cotidiana, en nuestras intervenciones cotidianas, es superar esas cuestiones que se nos presentan en el mundo de lo fenoménico, ¿no? Como, digamos, como si fueran realidades y son, justamente, es un falso concreto, ¿no? Un pseudo concreto, por decir. Justamente acá plantea el tema de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana y la alienación moral. Justamente el espacio de nuestras intervenciones, ¿no? Digamos, nosotros intervenimos en la vida cotidiana, en la vida privada, en la vida íntima de las unidades familiares, de la clase trabajadora, ¿sí? En ese contexto de lo cotidiano, de lo íntimo, es donde más se produce la reproducción de las relaciones de alienación. Y ahí podemos hacer justamente traspolar esta situación a la atención que nosotros tenemos que brindar en la medida en que la alienación parental como práctica justamente se instituye en el mejor contexto que tiene para la reproducción es justamente el mundo de lo íntimo, la vida privada, ¿no? Pero justamente, digamos, esta cuestión de cotidiano y de la cuestión de la moralidad, ¿no? El campo de esa alienación que se provoca de la vida cotidiana, por un moralismo inducido por prejuicios, nosotros también muchas veces solemos inmediatamente ser parte o poner la oreja dentro de nuestras instituciones cuando se plantean, por ejemplo, determinados estereotipos, ¿no? Que el sistema social, capitalista, patriarcal, machista y moralizante, ideologizante que nosotros tenemos, hace que se reproduzcan, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una cuestión. No es posible que una mamá, que una madre, se dice mamá, madre, esta cuestión así más romántica, ¿no? Viole los derechos de sus hijos, mucho menos que viole un hijo, ¿no? Que abuse sexualmente un hijo. Sin embargo, son situaciones que pasan, pero nosotros ya tenemos como un primer preconcepto como que no, esto no pasa, ¿no? Digamos, como que hay algunas cuestiones que se nos instalan dentro de un preconcepto institucional, no solo nosotros desde la profesión, que, mira, acá hay una situación de abuso y nosotros ya como que eso se nos replica y vamos como a constatar esa situación de abuso. Y nosotros lo que tenemos que hacer es justamente realizar un proyecto de una práctica, esto que nosotros decíamos, ¿no? Una práctica dialéctica de aproximaciones sucesivas que nos permitan develar justamente el entramado de la esencia, la particularidad de esa situación y no dar por sentados preconceptos que muchas veces en la parte jurídica estos vienen instalados, digamos, y desde lo jurídico, que tiene toda una connotación, ¿no? Si la justicia lo dice, es justamente la reproducción acrítica de esa moralidad social, ¿no? Bueno, acá justamente plantea que este prejuicio de la moral aparece, digamos, en distintas instituciones, en distintas escalas, que no necesariamente estamos hablando de la misma moral, ¿sí? Sino que los procesos moralizantes
que bien sirven para una sociabilidad determinada, son procesos alienantes, ¿sí? El moralismo, dice ahí, es una forma de alienación, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros por ahí estábamos conversando en que estos procesos, ¿no? Esta cuestión aparentista, o pragmática de la alienación que se encierra o que se sumerge, ¿no?, en nuestra vida cotidiana, en las instituciones en las que nosotros estamos, también plantea que es necesario, se requiere que sean sometidas al ejercicio de la crítica. Y a nosotros y nosotras nos corresponde justamente desde esta cuestión, desde la ética profesional, avanzar en el ejercicio de la crítica dialéctica, avanzar en conocer, justamente traspasar esas cuestiones aparentistas, ¿no? Entonces, hablar en términos éticos, profesionalizantes del trabajo social, implicaría pensar en un proyecto ético, político e ideológico. Y esto que nosotros estamos haciendo acá, en este preciso momento, es aportar justamente de forma crítica a un proyecto ético, político e ideológico de la profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos sometiendo determinadas cuestiones que están como preestablecidas, ¿sí? En principio, esto que nosotros ya decíamos, muchos conceptos que dicen la alienación parental no existe, la alienación parental es una práctica, digamos, es un instrumento del machismo para seguir favoreciendo las desigualdades sociales en materia de género, y se instalan así como determinados preconceptos que se reproducen. Y uno encuentra, como el otro día una colega compartió en el grupo, ¿no? Digamos que una institución planteaba justamente un desengaño, un cierto desengaño, un desencanto respecto de un texto justamente que, digamos, que nosotros habíamos trabajado también, que tiene que ver con la práctica de alienación parental, ¿no? Pero las discusiones que se hacen son discusiones en ese sentido, y muchos y muchas colegas lo reproducen. ¿Y por qué lo reproducen? Porque es la forma que hemos aprendido a manejarnos, eso que por ahí Bourdieu llama la cuestión del hábitus, ¿no? Es decir, bueno, dentro del cotidiano yo me manejo resolviendo la vida prácticamente sin pensar. Ese sin pensar es justamente reproduciendo patrones moralizantes, alienantes, ideologizantes, sin ningún ejercicio de la crítica. Es decir, ahí nos corremos, volvemos a esa cuestión, como que nos retraemos de ese ser profesional y volvemos a la cuestión del ser social, ¿sí? A esa reproducción acrítica que todos y todas hacemos en determinados contextos, ¿no?, de nuestra vida. Ahí voy a admitir a Janet. Bueno, entonces, necesita concretamente este tipo de intervención de que nosotros hablemos en procesos de deconstrucción, ¿sí? Tenemos que deconstruir ese proyecto ideologizante y moralizante que incluso atraviesa espacios colectivos, espacios académicos. ¿A partir de qué? ¿De trabajos individuales? No, justamente a partir de procesos colectivos. Nosotros estamos pudiendo, digamos, discutir sobre estas categorías superando la soledad de nuestras intervenciones, es decir, estamos aquí reunidos por una actitud crítica, es decir, necesitamos tener más herramientas para poder abordar determinadas problemáticas que hoy están invisibilizadas, y justamente lo hacemos transitando procesos colectivos. La alienación de la moral social, nosotros tenemos que estar atentos y atentas que la moral de la sociedad en determinados contextos y someterla al ejercicio de la crítica. No guiarnos nosotros, no que esa moralidad termina, digamos, sumergiendo nuestros proyectos éticos, políticos, ideológicos, justamente a una cuestión, voy a silenciar, a ver, bueno, silencio, ahí está. Digamos, esta cuestión, este principio de libertad, ¿no? De libertad, justamente de libertad del ser social, de libertad de la conciencia, ¿no? Planteando justamente esa praxis revolucionaria, pero no la praxis revolucionaria, vienen los trabajadores sociales, críticos, marxistas, revolucionarios, no, justamente planteando una revolución. ¿Por qué? Porque implicaría un cambio de forma de pensar, que no nos dejemos llevar por eso que primeramente se nos viene y tener que someterlo justamente al ejercicio de la crítica. Y eso nos lleva más tiempo, nos lleva de un tipo de profundización teórico-metodológica que claramente
va a dar mayores herramientas, mayores posibilidades de atención a la estructura real de los problemas sociales con los que intervenimos. En este caso, va a ser de la práctica de alienación parental. Implica un horizonte de transformación, ¿sí? Si hay una cuestión de alienación parental, que nosotros ya hemos traído varios ejemplos, implica inmediatamente que eso se modifique, inmediatamente se deje de estructurar la práctica de alienación parental, que se deje de estructurar la violación de derechos y que se produzca una transformación de la situación. Que tenga un horizonte de intervenciones emancipatorias, ¿no? Justamente de emancipar a la población con la que nosotros estamos trabajando y la que nosotros estamos trabajando en un contexto de práctica de alienación parental, son poblaciones víctimas, vulnerables y víctimas de violación de derechos, emanciparlas, acompañar en ese horizonte de emancipación. No estamos hablando acá de la emancipación humana que va a pasar por otro lado, ¿sí? Son más vinculados a proyectos colectivos y demás, pero en todo caso vamos a aportar desde esa emancipación con un horizonte político, vamos a apuntar a alcanzar grados de emancipación humana. A partir de códigos de ética actualizados y leyes de ejercicio profesional actualizadas. No puede ser que los códigos civiles, la norma jurídica, vaya actualizándose y los códigos de ética y de ejercicio profesional queden totalmente desactualizados, porque ya no dan respuesta a la contemporaneidad de nuestro contexto, ¿no? Digamos, el trabajo social tiene que estar inmerso en un contexto y tiene que estar comprometido con los problemas de su sociedad en ese momento histórico, ¿sí? Desde ahí tenemos que favorecer a que los códigos de ética y la ley de ejercicio profesional estén siempre puestas en debate y justamente avanzar, no una cuestión dinámica. Apuntando justamente a los proyectos societales, acá ya involucra a otros actores, involucra a la sociedad más amplia, pero primeramente a nuestros proyectos colectivos, a los colegios de profesionales, pero también a las unidades académicas, pensando en avances significativos respecto de alcances de la ética profesional, justamente a partir de ¿qué? De un espíritu crítico, ¿sí? Si no tenemos este espíritu crítico, pocas veces vamos a poder superar esa cuestión pragmática de las intervenciones, ¿sí? Bueno, esta por ahí la vamos a pasar porque es parte de todo lo que vamos mencionando. En todo caso, el Power después queda también como para referencia. La ética también es una referencia para la praxis político-revolucionaria, como si lo pensamos como instrumento teórico crítico, ¿sí? Entonces, ahí trasciende esta cuestión de la moralidad prejuzgadora o la moralidad del sentido común o la moralidad que mantiene el status quo dominante, ¿no? ¿Cuál es la moralidad? Es la moralidad justamente del sector dominante, pero no es la moralidad que se instala para que todos pensemos como el sector dominante, ¿no? Sino la moralidad que se instala es justamente la moralidad de la sumisión, la moralidad de la explotación, ¿sí? Bueno, a ver, pasamos. Cuando nosotros llegamos, entonces esa parte es la cuestión de la moral, ¿sí? Cuando nosotros pasamos justamente el tema de la ética profesional, ¿no? Es decir, la moral y la ética, cuando tiene esta cuestión, este salto cualitativo, ¿no? Esta cuestión más colectiva, más profesionalizante, justamente se materializa, como dijimos, en código de ética. Ahora, los códigos de ética justamente tienen un horizonte, que ahora lo vamos a ver, que plantea el sostenimiento de los derechos humanos, ¿no? Toda práctica de nuestra profesión, todo ejercicio de nuestra profesión está vinculada al reforzamiento de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué implican los derechos humanos? Esperen que me fui. ¿Qué implican los derechos humanos? Justamente tienen la base de esta cuestión de los tratados internacionales, ¿no? El cuerpo jurídico de los derechos humanos. Acá dice, son instrumentos fundamentados en la dignidad humana que permiten a las personas alcanzar su plena de autorrealización. Referencia a libertades, facultades, instituciones, reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna y la satisfacción de sus necesidades. Miren, si concretamente con todo lo que nosotros veníamos hablando, de lo que implica la alienación parental, justamente no está atravesada por ser una práctica que viola los derechos humanos.
Cuando nosotros decimos tratado internacional, está toda la normativa de los tratados internacionales que también ya la vimos, ¿sí? Entonces, si nosotros planteamos más allá concretamente de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que estamos parafraseando en este momento, son todos los tratados de protección integral de las mujeres, de las víctimas y de los niños, que las personas con discapacidad. Todos esos tratados hacen el corpus doctrinario de los derechos humanos, que es el horizonte irrenunciable de nuestro ejercicio profesional indistintamente en los territorios, ¿no? No conozco ningún código de ética más allá de las desactualizaciones que tienen, que digan nosotros tenemos que favorecer la dominación de clase, ¿no? O tenemos que ser un instrumento más para la opresión. Pero bueno, estos instrumentos del derecho, ¿no?, se refieren a derechos, deberes, libertades de todas las personas, derechos civiles, ¿sí? Pero concretamente acá aparece esta cuestión de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? La prevención y erradicación de la tortura. Son cuestiones que garantizan, digamos, ese corpus, está señalizando un camino que tenemos que nosotros seguir y que la práctica de alienación parental vulnera, ¿sí? A ver, bueno, acá el Comité de Ética el otro día, justamente en uno de los grupos recientes, porque estas son cuestiones recientes, ¿no? Dice ahí, octubre de 2022, miren si será reciente. Código Ética acá de Cava, ¿no?, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dice, se hace necesario recordar que, según la normativa profesional vigente, se considera ejercicio profesional de trabajo social a la profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo social, ¿sí? Acá aparece esta cuestión de agentes de cambio. No nos metamos en las distintas perspectivas, yo le estoy leyendo lo que dice el Código de Ética totalmente actualizado, ¿no? La cohesión social y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de la justicia social, los derechos humanos, ahí aparece, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad con prácticas equitativas que contribuyan al bien de las personas involucradas, ¿no? Esto es un principio ético. Ese principio ético justamente es lo que nos da fundamento para trabajar en la reversión de los casos de alienación o de las situaciones de la alienación parental. Incorporar, plantea acá, en los procesos de intervención profesional la perspectiva de género, y acá aparece otra categoría de las cuales nosotros teníamos que hablar. Género en términos de igualdad, ¿sí? Dice ahí, según, a ver, me cuesta, según lo referido, bueno, ahí está una cita que hace, reconocer las relaciones de poder entre los géneros. Son general, a ver, pensemos esto, que son en general favorables a los varones y discriminatorias para las mujeres, infancias y cuerpos disidentes. Y nosotros estamos diciendo justamente que el horizonte de los derechos humanos, el horizonte de la perspectiva de género, y que los más vulnerables son, aparte de las minorías, las mujeres, las cuestiones raciales, son los niños y las niñas, ¿sí? La cuestión de género, justamente da más fundamento a pensar la intervención del trabajo social en el contexto de la práctica de alienación parental con un horizonte de erradicar, en un momento habíamos dicho, de proteger y de prevenir, ¿sí? De proteger los derechos de la práctica de alienación parental, los derechos de los niños, y de prevenir futuras situaciones de violaciones de derechos. Dice acá que las relaciones justamente son constitutivas a las personas, que se transmiten a través de la cultura, el entorno social, que nosotros justamente tenemos que tener una postura crítica para poder superar esa reproducción de la discriminación, ¿sí? El posicionamiento profesional, que incluye la perspectiva de género, no solo debe estar incorporando a la intervención, sino también a la práctica escritural. Es decir, no basta que nosotros digamos que intervenimos con perspectiva de género, si después, al momento de lo que vale de nosotros, de nuestras intervenciones, son los informes sociales, los informes periciales, lo que escribimos y lo que firmamos, ¿sí? Bueno, si nosotros no escribimos y no firmamos y no intervenimos en términos críticos, en términos de un horizonte emancipador y en términos de superar las desigualdades sociales en materia de género, lo que hacemos es justamente seguir reproduciendo patrones de desigualdad.
priorizar el interés de los niños y las niñas adolescentes, dejando de lado intervenciones adultocéntricas, respetando sus tiempos para procesar las situaciones de prejudicialización o de judicialización de su vida y la del núcleo de referencia. Realizar informes que den cuenta de la intervención del marco conceptual centrado en perspectiva de derecho y, por supuesto, el de la valoración profesional, incluyendo recomendaciones y estrategias innovadoras y creativas sustentadas en la experiencia, la formación y la actualización permanente. ¿Qué es lo que nosotros no estamos haciendo acá? Justamente nosotros estamos en este espacio tratando de aportar a la formación mayor conocimiento, esto que es experticia, ¿sí? Y siguiendo construyendo formación permanente, pero a partir de datos concretos, de intervenciones, de debate de colegas de distintos y experiencias de distintos colegas de distintos territorios de Latinoamérica. Entonces, justamente estamos avanzando respecto de este enunciado, ¿no? Avanzando significativamente, incluso mucho más que gran parte de los colegios de profesionales que enuncian o que redactan actualmente este código de ética y lo que hacen es reproducir acríticamente justamente la negación de los debates y la negación e invisibilización de las problemáticas sociales tal cual se estructuran. Acá aparece el código de ética nuestro, el que rige concretamente a la intervención en este contexto donde estoy yo, que dice que el profesional tiene como misión, ¿no? Bueno, ahí la cuestión de la misión, la cuestión de los conceptos, volvamos a esta situación que yo decía, no nos detengamos concretamente en los conceptos, en las perspectivas, sino, digamos, hagamos el esfuerzo por pasar. Como misión, el compromiso con los demás, lo cual debe primar sobre cualquier otro interés o ideología particular. Debe contribuir con nuestro accionar democrático a la plena vigencia de los derechos humanos. Justamente, ¿cómo vamos a construir a la plena vigencia de los derechos humanos si nos encargamos de invisibilizar los procesos, de fragmentar las problemáticas sociales? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer ese esfuerzo por dar más herramientas teórico-metodológicas, como para poder traspasar esa cuestión aparentista de los fenómenos sociales y empezar a llamar las intervenciones o los fenómenos en eso que se dice, ¿no? En esa particularidad, en esa relación de lo real, de lo real o de la realidad como totalidad, ¿no? Síntesis de múltiples determinaciones. Parece un concepto. Yo a los estudiantes les digo, intervenimos la cuestión social, etcétera, 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 totalidad en términos de realidad, síntesis múltiples determinaciones, manifestaciones de la cuestión social. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Entonces, no solo es el concepto, sino que esto trasciende, digamos, la cuestión ética trasciende, en definitiva, lo que es el código de ética, un documento, un texto, implica que nosotros nos ubiquemos en un momento determinado y en un contexto de lucha de clase, un contexto de lucha social. ¿Sí? Ahí es donde nosotros aparecemos con nuestro cuerpito, muchas veces en la individualidad o en la solidaridad en las intervenciones, y tenemos que apuntalar proyectos contrahegemónicos, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Bueno, justamente esto es parte de eso, ¿no? No voy a leer esto, pero acá se plantea la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y están citados los artículos, que en esos artículos dan cuenta de cómo los derechos de los niños, las niñas y las mujeres son vulnerados en esa lógica patriarcal y machista que nosotros muchas veces reproducimos de forma crítica. ¿Sí? A ver. Planteamos también que no solo cuando se habla, digamos, de derechos humanos, ¿no? El derecho humano, a ver, la premisa básica del derecho humano, ¿cuál es? El derecho a la vida. Y después el derecho a la vida se degrega en un montón de situaciones que el derecho a la comida es un derecho humano, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, son derechos humanos y sí son derechos humanos, porque si yo no como, me muero. Si yo no trabajo, no tengo para adquirir en el sistema de producción actual los alimentos necesarios o los medicamentos que necesito, me muero. Entonces, digamos, planteamos esta cuestión de derechos humanos en términos de integralidad, ¿no? Es decir, todos los derechos que son inherentes a la persona humana, a ese ser social, pero en un contexto determinado, un contexto actual determinado. Y plantea ahí justamente el derecho a la salud, ¿no? Que se refiere
a esto que se enuncia como roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, orientados a visibilizar aquellas diferencias, desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen de aprendizaje, ¿sí? Así como de los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros. Justamente acá se plantea esta cuestión de género como algo que trasciende, ¿no?, esas cuestiones de desigualdad, digamos, ¿no?, de fomentar. De hecho, no nos hemos metido en estas discusiones acá porque no dan, ¿no?, porque dentro del feminismo distintas perspectivas plantean el género de distinta forma, ¿no? Y justamente pensar el género en términos de igualdad, acá hay una cita, ¿no?, que supera esta cuestión de feminismo, machismo, y plantea en términos de igualdad, que es el horizonte de los movimientos feministas, socialistas, de la primera ola, de la segunda ola, no de los movimientos radicalizados, más contemporáneos, que plantean, digamos, cambiar las condiciones de opresión actuales, ¿no?, del machismo, superar esas condiciones de opresión y que aparezca el feminismo como una forma diferente, pero complementaria, ¿no? Esto que se dice antagónico y complementario, porque sería como cambiar las condiciones de opresión. Y justamente el género y el feminismo, digamos, que levanta la bandera del género en términos de igualdad, en términos de borrar las desigualdades estructurales, históricas, que se plantean en términos justamente sexistas, ¿sí? Entonces, por ahí tenemos esta cuestión del género, de los derechos humanos, de la ética profesional, de la alienación parental, ¿no?, de la moral, estos proyectos moralistas. ¿Qué implicaría el abordaje integral, profesionalizante de la alienación parental? Justamente pensar en ese acceso a los derechos humanos efectivos, pero no el enunciado. No, todos los niños tienen derecho, al interés superior del niño, y son todas palabras que nosotros reproducimos de forma, como decíamos, de forma pragmática, espontánea, preconceptos, prejuicios, y verdaderamente lo que hacemos no se condice con eso, ¿no? Digamos, entonces, el hacer nuestro, la praxis nuestra, nuestra intervención, tiene que ser un instrumento que garantice el acceso a los derechos humanos, ¿sí? Eso sería pensar en esto que habíamos dicho, un horizonte que de alguna forma devele la estructuración de la práctica de alienación parental, pero también la erradique, ¿sí? La categoría de género implica en pensar las desigualdades estructurales, no invisibilizarlas. Pensarlas, cómo se estructuran las desigualdades estructurales, para después poder compensar esas desigualdades y poder después, recién después, dictaminar con perspectiva de género, con perspectiva de igual, ¿sí? Esperen que acepto otra colega. Pensar la alienación parental en un horizonte de otra colega, interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Justamente la interseccionalidad es un horizonte que traspasa estas cuestiones de género, de derecho humano. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos hay una situación donde se produce una práctica de alienación parental, considerar las perspectivas de género también, qué papel juega dentro de esa estructuración de práctica, qué papel juega ese estereotipo del machismo, de las conductas sociales basadas en el patriarcado, ¿no?, en esa cuestión de práctica de alienación parental que no necesariamente favorezcan la visibilización. Muchas veces, la mayoría de las veces, favorecen a que eso quede invisibilizado, ¿no? Pensar justamente en un horizonte de protección, pero también de prevención, ¿sí? Espérenme un segundo. Ahí está. Ahí tal vez alcance a oír. Hay alguien más, me parece, ¿no? Bueno. Pensar en procesos desalienantes, ¿no?, que nosotros tenemos que hacer, tenemos que favorecer justamente a estar atentos a cómo se estructuran los procesos alienantes y favorecer a esa deconstrucción desalienante de los procesos. Superación de la lógica formal abstracta, ¿sí?
de esa cuestión fenoménica que nos sucumbe a llevar a atender a la urgencia de una forma pragmática y prácticamente sin pensar, sin el ejercicio de la crítica, favorecer la emancipación, favorecer a la ética profesional y justamente a los procesos de desestructuración. ¿Sí? Tenemos que desestructurar esa conciencia social que hoy está estructurada de determinada forma. A ver. Entonces, acá la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, son ejes estructurantes de las intervenciones profesionales en el contexto sociojurídico. El contexto sociojurídico no quiere decir exclusivamente el contexto de la justicia, sino el contexto sociojurídico desde Borgiani es mucho más amplio, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que está atravesado por la cuestión jurídica, es lo jurídico social, y toda norma nuestra, lo que nosotros hacemos, está atravesado, como vimos, por patrones que están preestablecidos, estas cuestiones de valores, de moralidad, de lo normal, lo que está bien, lo que está mal. Y por eso cae en ese contexto de lo sociojurídico, ¿no? Digamos, esto no es para desresponsabilizar a los colegas que no están en ese espacio jurídico o en ese contexto de la práctica pericial, la práctica como decíamos hoy, ¿no? La práctica forense de la profesión, sino que esto trasciende todas las intervenciones, todas nuestras intervenciones. La práctica de alienación parental es un fenómeno social que trasciende todos los contextos. Se va a evidenciar en la medida en que nosotros estemos atentos a cómo se ha estructurado determinada forma, determinada dinámica familiar, ¿no? Tampoco que vamos a ver práctica de alienación parental en todos los contextos o en todas las situaciones. Bueno, pasan a ser entonces estos dos horizontes un imperativo ético, político e ideológico que nos ofrecerá herramientas para conocer lo real y develar las dinámicas sociales en un sistema de opresión y explotación que justifica y reproduce sistemáticamente las desigualdades sociales. ¿Sí? ¿Por qué decimos que nos da herramientas? Porque si nosotros leemos la ley, leemos la Convención de Derechos Humanos, leemos la Convención de los Derechos del Niño, leemos el Código de Ética, todo está enunciado como para obligarnos como profesionales a atender las necesidades de la población, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Evidenciar cómo se estructuran determinadas formas que violan los derechos de la población. Esa es nuestra tarea. Entonces, esto es un imperativo ético irrenunciable, ¿sí? Como dice, el significado de la moralización de la cuestión social. Tenemos que traspasar esa moralización que se establece de la cuestión social, porque también estos discursos modernistas, ¿no? Esta neofelopontización, no sé cómo sea, bueno, eso que me va a decir Magali, tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo nosotros superamos esa cuestión moral que se le pone, esa carga moral de la cual se asigna a la cuestión social. Hablamos de cuestión social, muchos y muchas hablamos de la misma forma. Sin embargo, en algunas reproducciones no supera, por más de que nosotros enunciemos una práctica sobre las manifestaciones de la cuestión social, no supera esa cuestión pragmática que sucumbe en ese pseudo real. No me va a salir. Bueno, ya me va a salir. Esta moral del ethos, ¿no? De la ideología en el origen de la profesión. Nosotros tenemos que estar atentos a cómo esos orígenes de la profesión hoy siguen estando vigentes, ¿sí? No solo en las estructuras, en los proyectos societarios de nuestra profesión, sino concretamente en las protoformas, en las intervenciones que nosotros hacemos, que nosotros todos, ¿sí? Esta cuestión, este pasaje del agente de cambio al compromiso político con las clases trabajadoras, ¿no? Que también se da una nueva superación de ese compromiso político con las clases trabajadoras al compromiso con los valores ético-políticos emancipadores, ¿no? Entonces, la erradicación de la alienación parental, como la de toda práctica que viola los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es un imperativo ético de la profesión e irrenunciable para el trabajo social. Creo que ahí es todo lo que teníamos para compartir. A ver, si me dice esto que sí. Sí, es todo, dejo de compartir. Magali quiere
complementar antes que abramos? Bueno, yo no veo a nadie con la cámara prendida, pero además de los expositores. Pero abrimos entonces para quien quiera intervenir, preguntar, cuestionar. Buenas noches. Sí, Alexander. Aquí, pues me quedé desde la última sesión con la inquietud de trabajar un pequeño código de ética para acá, para el país. Como les dije, pues se maneja a nivel de un código de ética de la área jurídica, pero creo que con la conferencia de hoy del doctor Del Muro, pues me parece muy importante rescatar los valores y sobre todo las buenas prácticas y fomentar esto, ¿verdad? Porque él ya hablaba de la alienación también, de una ética colectiva, y creo que eso es muy importante poderlo defender y sobre todo reproducir en las generaciones que se están formando en las universidades, para ir cambiando un poco el modelo que nosotros pues de alguna forma vamos percibiendo, ¿verdad? O sea, como generación. Entonces, entendemos que la sociedad va cambiando y que algunos factores legales o aspectos legales se modernizan, procesos se modernizan, pero hace falta pues, generar una cultura a través de esto. Creo que la ética es un elemento importante, no solo para el trabajo social en toda profesión, pero muy particularmente por los casos y los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? En diferentes ámbitos. Entonces, creo que trataré de plantear ahí alguna iniciativa para provocar dentro de esta una discusión y poder construir algo a nivel general, ¿verdad? Y pues avalarlo a nivel académico y que esto realmente pues sirva como un elemento importante. Voy a incluso platicar con alguien que da cursos sobre ética para pues evaluar y establecer qué mecanismos hay y todo para poder fortalecer esa parte. No sé si de repente ahí hay algún apoyo por parte del doctor o de la licenciada Niño para pues orientar en esa perspectiva y pues siempre encaminados al fortalecimiento del trabajo social. Sí, a ver, como aporte, en tanto, digamos, tiene que responder a procesos colectivos. Entonces, lo ideal es empezar a juntarse, empezar somos uno, somos dos, nos juntamos con este otro y empezamos a poner en tensión justamente estos proyectos que estructuran en todo caso, que delimitan o que favorecen, que delimitan, yo diría mucho más que amplían, ¿no? Que dan autonomía, que pujan por la autonomía, por mayores grados de autonomía relativa de la profesión, ¿no? Porque si no vemos la ética como algo un instrumento que limita, y sería la inversa. Sería un instrumento que favorezca transitar o caminar juntos en un horizonte de emancipación, resguardado justamente por un código de ética o leyes de ejercicio profesional. Entonces, como primero me parece siempre, digamos, es empezar a esto que planteas vos, Alexander, poner la duda, ¿no? Es decir, la necesidad, necesitamos esto y nos empezamos a juntar y empezamos a trabajar sobre esto. Después, como guías tenemos en todos lados códigos de ética que necesitan ser discutidos, que necesitan ser consensuados, que necesitan ser superados. Pero digamos, la parte principal es justamente esta cuestión de movilidad que vos planteás, de necesidad, ¿no? Entonces, como que el camino está iniciado. Muchas gracias, doctor. Yo lo digo porque nuestra profesión está junto con otras que están en el área de humanidades. Es decir, nosotros no tenemos un colegio específico de trabajo social. Se está luchando para poder consolidarlo, pero como dice, es un movimiento y es un proceso que ya lleva varios años. Entonces, creo que puede servir como un aliciente el poder construir colectivamente también los propios normativos y aspectos facultativos de la carrera en sí, ¿verdad? Pero
es complicado, digamos, en el colegio profesional estamos muchas profesiones, o sea, incluida trabajo social. Entonces, desde esa perspectiva es que yo lo estaba tratando, pero muy agradecido por la aclaración, doctor, y de repente, pues, ahí vamos a promover los espacios de discusión, como bien dice usted. Yo quisiera hacer una cuestión también para que lo han expuesto, pero no con tanto énfasis, y quisiera ponerlo para que ustedes, y particularmente Magali, que estudia y interviene en esta cuestión. Uno de los argumentos lo expusieron ahora, y siempre lo hemos trabajado. Uno de los argumentos de grupos que están contra las leyes cuando existe de alienación parental, o inclusive del uso del término, del concepto de alienación parental, ya sabemos porque lo hemos trabajado en otros momentos, en esa oposición se hace en una confusión o en una equivocada identificación entre práctica de alienación parental y síndrome de alienación parental. Pero más allá de eso, un argumento que se usa contra la ley de la alienación parental o contra el combate a la práctica de alienación parental es que estas leyes o este concepto, este proceso, y más cuando el trabajador social, y no solo, los operadores de derecho, el psicólogo también, cuando interviene en esta cuestión, que acaba reforzando o revictimizando a la mujer, lo que envuelve toda la cuestión de género. Sí hay violencia de género, sí hay estos casos, y que en leyes diferentes, en países diferentes, acá en Brasil está la ley María da Peña, y es posible decir que sí, efectivamente, cuando hay una separación que envuelve un litigio o un conflicto de género, el tener la custodia compartida, o sea, la convivencia de los hijos e hijas con ambos genitores, cuando entre ellos hay un conflicto, envuelve algún tipo de contacto, evidentemente, para tratar de las cuestiones de los hijos, eventualmente para poder pasar el hijo de la convivencia paterna para la convivencia materna, etcétera, etcétera. Y este es uno de los argumentos que se ha usado para decir no a las leyes de la alienación parental. En donde existen, buscan derogarlas; en donde no existen, pero hay proyectos de leyes sobre esto, buscan combatir y que no se apruebe. Este es uno de los argumentos que se usa, y con mucha fuerza, y envolviendo situaciones reales de violencia de género. Bueno, quería poner eso para que ustedes puedan, y repito, especialmente Magali, bueno, Rubén también, porque también discute género y todo más, pero Magali lo ha trabajado ya desde hace mucho tiempo. En fin, que puedan trabajar como esto, y si este argumento es pertinente o no. Mientras que Magali piensa, la palabra que no me salía era neofilantropización. Por eso no me salía. Pero para los mi dos. punto de vista, te doy mi punto de vista respecto de esto. Nosotros tenemos justamente trabajo en ese contexto, ¿no? Trabajo en lo que tiene que ver niñez, trabajo en lo que es la materia de violencia de género, porque no tenemos representación en la violencia de género respecto ni del hombre ni de la mujer, pero sí desde este concepto de que la violencia de género, toda situación de violencia intrafamiliar,
impacta significativamente en la vida de los niños los más vulnerables, ¿sí? Es decir, bueno, si hay violencia entre progenitor y progenitora, los hijos de esos progenitores viven la violencia, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de nosotros inmediatamente tenemos que trabajar en la protección. Cuando hay violencia de género, se trata siempre de decir, bueno, prohibición de exclusión del hogar, del del agresor, ¿no? O sea, del progenitor agresor, términos de tendencia, y los niños quedan con la progenitora. Y cómo se vuelve esta cuestión de los puntos de encuentro, ¿no? Como que la justicia favorece, y a esto es lo que yo por ahí planteaba con esa moralidad que se instala, esos prejuicios, esos preconceptos, los jueces entienden de que los niños se tienen que quedar con la progenitora y esta cuestión de prohibición de acercamiento, de exclusión de hogar, que se plantea con el agresor, sí, digamos, simétricamente repercute en los niños y las niñas, ¿no? Entonces, uno plantea, bueno, pero el progenitor, el agresor, era violento con los niños, incluso muchas veces las mismas progenitoras plantean que la violencia era con ella. Entonces ahí hay que favorecer a que, por supuesto, si el niño es víctima de violencia por parte del progenitor o por parte de la progenitora, ese niño tiene que estar resguardado de ese vínculo violento, ¿sí? Pero en tanto la violencia es entre progenitores, entre adultos, y eso impacta en el niño en la medida en que la violencia se estructura. Pero si esa violencia deja, por una cuestión de distanciamiento, de separación, deja de estar, el niño tiene el derecho, por eso cuando decíamos la Convención de los Derechos del Niño, el niño tiene el derecho justamente a tener su padre y a tener a su madre, ¿sí? En la medida en que ninguno de estos progenitores, progenitor y progenitora, esté violando o violentando los derechos del niño, ¿sí? Entonces, implica todo un trabajo mayor, ¿sí? Esta cuestión, cuando nosotros decimos por ahí traspasar esa cuestión aparentista, esa esencia, ¿no? Esa cuestión de, no la esencia, la apariencia, cómo se nos presenta el fenómeno, se nos presenta así. ¿Cuál es la más fácil? Vieron que una de las diapositivas decíamos con Magalí, tenía que ver con esto, es decir, la zona de confort, ¿no? La zona de confort del profesional, de la justicia, ¿cuál es? Expulsamos al progenitor, al agresor, y los niños se quedan con la progenitora. Y lo que hacemos en esa misma sentencia, en ese mismo informe que nosotros validamos eso, es condenar a la mujer, a la progenitora, a esa cuestión de desigualdad estructural. Reproducimos patrones de desigualdad estructural en términos de género, ¿sí? Porque lo que hacemos, nosotros decimos, bueno, esto ya está estudiado, profundizado, ¿no? Las mujeres tienen menos posibilidades de acceso al mundo público que los varones, que en este caso que los progenitores, ¿no? Cuando mundo público o privado, ¿no? La cuestión es el ámbito de, digamos, de dominio de la mujer, de dominio, yo diría, de esclavitud de la mujer, pasa a ser el ámbito de lo privado, el ámbito de lo doméstico, de lo cotidiano, esto que nosotros decíamos, la vida cotidiana, ¿no? El cotidiano familiar, el lugar de convivencia. El anclaje mayor que tienen es justamente el quedarse de forma monorresponsable, ¿sí? Como adulto monorresponsable, de hacerse cargo de los cuidados de los hijos. Esto guarda monoparental, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es justamente favorecer a mayores cuestiones de desigualdad de la mujer respecto al hombre. Supongamos, yo soy él, tengo 2 hijos con Magali, soy un tipo violento, ¿no? Violencia de género con Magali, tenemos 2 hijos, nos separamos. Una exclusión del hogar a mí que soy el violento. Magali se queda con los 2 pibes. Magali después se tiene que manejar, llevarlo a la escuela, llevarlo al médico, hacerle comer, hacerlo mandado, hacerse cargo de todas las tareas de cuidado. Esto está muy trabajado. Y encima de eso, Magali tiene que ir a trabajar y no tiene con quién dejar a los chicos. Y muchas veces el chico se enfermó, uno de los pibes se enfermó, ¿quién lo va a cuidar? Lo va a cuidar Magali y va a faltar trabajo. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que por las condiciones de precariedad que tiene Magali en el espacio de trabajo, termina perdiendo el espacio de trabajo. ¿Quién salió beneficiado de toda esa situación? Salió beneficiado el progenitor, el ofensor, ¿no? El violento. Porque en definitiva lo terminamos excluyendo y le terminamos como de alguna forma quitando las responsabilidades parentales, ¿sí? Más allá de que el niño tiene derecho a estar con el padre tiene obligación de estar con los niños, de hacerse cargo de la crianza de los niños.
Y en ese, cuando nosotros avanzamos en términos de pensar justamente estos cuidados compartidos, incluso en las separaciones traumáticas como esta, tiene que ver con un horizonte de lograr esto que nosotros decíamos igualdad, ¿sí? Esto que nosotros planteamos en términos de género, que los niños en una separación queden con cuidados compartidos, es verdaderamente avanzar en un horizonte de perspectiva de igualdad de género, ¿sí? Un horizonte de género. Por eso decimos, no solo basta el decir intervenimos con perspectiva de género, sino que en nuestra sentencia, en nuestro dictamen, en nuestro informe, se tiene que estructurar esa cuestión de una dinámica de perspectiva de género. Y una dinámica de perspectiva de género que es polémica. O sea que si nosotros estamos en ese lugar de comodidad dentro de la institución, es justamente porque estamos acríticamente reproduciendo patrones de desigualdad. Porque estamos en una sociedad que es patriarcal, machista, moralizante, ideologizante. Y si nosotros no generamos tensiones, porque estamos siendo funcionales a ese tipo de lógica. Janet intenta Janet decir levantó algo. la mano, sí. Se escucha muy mal. A ver si de repente hablando más cerca del micrófono. ¿Mejoró? Ahora mejoró. Sí. ¿Mejoró? Ah, bueno, muy buenas noches. Me da pues mucha alegría nuevamente volver a participar de este tema. De este tema que cuando he tenido la oportunidad de hablar con Magali, siempre hemos dicho de que es un tema altamente sensible, porque no genera mayor afectación que lo que se vive y lo que se experimenta en los procesos de separación, y sobre todo cuando los o las trabajadoras sociales estamos inmersos en alguna instancia, ya sea administrativa o jurídica, y en las cuales hay que tomar decisiones. No resulta nada pues más traumático para un niño el hecho de aceptar que sus papás ya no convivan, como el mismo hecho de que los papás empiezan a aprovechar muchas veces de esa incapacidad de autodeterminarse por la misma condición de edad, ¿cierto? Y los terminen utilizando y vinculando a sus conflictos personales. Porque pues para nadie es un secreto, cuando se presentan las situaciones de separación, lo que está en conflicto son los intereses de los adultos. Las crisis de pareja que se generan, los problemas relacionales, la falta de tolerancia, la dificultad para manejar las frustraciones y las expectativas que se tenían frente a la convivencia y a la misma hecho de formar un hogar, una familia. Entonces, todas esas tensiones, como lo que estaba diciendo hace un momento Rubén, y pues desde luego Carlos y también Magali en sus intervenciones, esas situaciones de tensión terminan afectando notablemente a los hijos. Y los adultos terminamos arrastrando a nuestros hijos y vinculándonos a un problema que no les es propio y no les debería pues inmiscuir, digámoslo así. Pero desafortunadamente esto pasa. Pero a veces lo más triste también es cómo de pronto cuando se están en estas instancias judiciales o administrativas, los mismos profesionales que estamos vinculados, ¿cierto?, en esos procesos, muchas veces terminamos sesgando o perdiendo la objetividad frente a la garantía y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, pues los niños tienen un derecho a tener una mamá y a un papá, pero desafortunadamente a veces sí entra a privilegiarse el tema de la condición de género y a favorecer más a la mamá, ¿cierto?, a los derechos de la mujer. En últimas, diría yo, muchas veces, perdónenme la expresión, colgándose en la soga al cuello, porque pues el hecho de pelear con garra, ¿cierto?, los derechos de una custodia, terminamos como que sobrecargándonos
de muchas más responsabilidades de lo que deberíamos asumir, porque frente a eso, a veces el padre de familia, la figura paterna, en vista de que no da manejo adecuado a su frustración por no haber ganado ese conflicto, entonces se termina ausentando, se termina aislando, de pronto escala el conflicto de una manera mucho más fuerte y más agresiva. Entonces eso genera pues un problema mucho mayor, ¿cierto?, que el que se venía desarrollando en la misma situación de convivencia, porque se le agrega otra problemática más, ¿sí? Entonces, a sacar ventaja alrededor de los hijos por todas esas vivencias que se experimentaron, que fueron frustrantes, más la misma dificultad de aceptar de que como no me gané el derecho de la custodia, entonces yo miro a ver de qué manera tomo revancha, ¿no? Entonces, todos esos casos son situaciones bastante difíciles y complejas de manejar. Cada caso es una situación específica por atender, y desafortunadamente quienes hemos estado vinculados a procesos de defensoría de familia, en el caso particular mío, se nota eso, ¿no? Que quienes más salen afectados son los niños y niñas, porque terminan siendo agredidos y maltratados, y desafortunadamente a veces perdiendo como la visibilidad de lo que debe representar el ejercicio de un rol parental protector que vela por la seguridad y cuidado mío como hijo, ¿cierto? Porque pues frente a esa contienda que muchas veces se agudiza después de todos estos procesos, el niño como que empieza a tomar otra identidad y hacerse otro imaginario de lo que realmente representa mi papá y mi mamá, porque ya no lo veo como esa persona protectora que brinda condiciones de seguridad, amor, confianza y felicidad, sino que también lo veo como esa persona que genera conflicto, que es agresivo, que es violento, que muchas veces le niega a mi mamá el suplir mis necesidades como una actuación de revancha o de ventaja, ¿no? O como de buscar la forma de cómo me las cobro. Entonces, es bastante difícil muchas veces. Los mismos profesionales que actúan dentro de estas instituciones, pues también marcan esos sesgos y contribuyen a que esos distanciamientos y esas tensiones cobren mayor vigor. Entonces, pensaría yo que pues, aunque jugamos nosotros los trabajadores sociales un papel importante en la toma de decisiones, si bien es cierto, también nos hace falta muchas veces como esa agudeza, porque perdemos a veces la imparcialidad y la objetividad. Ahora, hace unos días participaba yo de la toma de decisión de un papá que colocaba en conocimiento una situación de ejercicio negligente por parte de la mamá y el interés de él de asumir la custodia. Y créame que fue pues un desgaste, porque pues estuve vinculada a ese proceso, y fue un desgaste terrible porque aun cuando habían elementos de análisis que favorecían a ese papá y que de alguna manera colocaban en desventaja a la mamá, porque pues estaba afrontando una situación personal, digámoslo así, de descontrol, que pues no la dejaba como muy bien parada frente a la garantía de los derechos que debería ofrecer ella en el ejercicio del rol maternal. Sí se notó pues mayor inclinación profesional desde el equipo a la mamá pese a eso, ¿no? Pese a eso. Entonces, es un desgaste, porque muchas veces terminamos como enfrascados nosotros también en el conflicto de los adultos, y difícilmente somos sensibles frente a la garantía y la protección de los derechos de los niños, que son en últimas pues nuestra misionalidad, ¿cierto? A proteger y a garantizar como sujetos de derechos, donde prima el interés superior que los favorece independientemente pues de las condiciones que los adultos expongan. Entonces yo les comparto eso. Es bastante apropiado
lo de la situación de lo de la alienación parental para discutir, para profundizar, para adquirir mayores elementos de análisis de nosotros como trabajadores sociales, para fundamentar nuestros argumentos y nuestro discurso frente a nuestro ejercicio profesional. Y la verdad que en buena hora este estudio de alienación parental. Yo pienso que en este momento, a estas alturas de la vida, con la oportunidad que me ha dado la profe Magali desde el escenario de la Universidad Simón Bolívar, he venido como que nutriéndome más en este aspecto, porque pues en ese momento hemos pensado de pronto desarrollar un proceso de investigación, porque es muy poco lo que de pronto se ha trabajado aquí en Colombia, o si se ha trabajado como que no se ha visibilizado, ¿cierto? Y no sé, es como tan familiar ese tema de alienación parental. Es más, cuando a veces se toca ese tema, algunos profesionales como que lo miran a uno con cara larga o con cara rara, y eso qué es, o eso con qué se come, ¿cierto? Entonces es la misma razón del hecho de que el tema no está como muy familiarizado. Hace poquito tratábamos de proponer una investigación en un trabajo que se está haciendo para la Universidad Simón Bolívar, y tuve la oportunidad de estar revisando bases de datos, y aun cuando en algunos países hay muy buena literatura y se encuentran artículos científicos donde se ha avanzado en el estudio de este fenómeno, podríamos decirlo así, pues aquí a nivel de Colombia es más bien poco, y pues ese es nuestro reto con la profesora Magali, de mirar a ver cómo de a poco vamos a ir revisando ese tema y lo vamos a ir posesionando. Mucha tela por cortar, y definitivamente sí, frente a los procesos de separación, los alienados no solamente son aquella pareja que se queda en custodia. Yo muchas veces pensaría que también los alienados serían esos niños, niñas y adolescentes frente a ese proceso avasallador que muchas veces los padres desarrollan para no cumplir con lo que le corresponde, y esa minusvalía de esos niños a tan temprana edad, verse expuestos a esas situaciones de vulnerabilidad que los afecta notablemente en su proceso de desarrollo. He dicho, no sé qué más se me ha hecho entender. ¿Aló? Sí, Yané, gracias. Ay, yo pensé que estaba hablando sola o que me había quedado hablando. Gracias. No, gracias, él entendió. Patricia, ¿usted iba a hablar? No, señora, ya no. Patricia Gracias. Fernández. ¿No? Bueno, iniciamos colocando 3 categorías de análisis que entraban en tensión en la relación de este encuentro que tenemos hoy. Esas categorías son género, derechos humanos y éticas. Cómo dialogaban en un contexto patriarcal, machista, hegemónico también, como es toda la parte sociojurídica o la parte jurídica que lleva a mirar alienación parental que estamos viendo. Pero como históricamente, y lo decía Rubén y lo decíamos en la disertación que estábamos planteando, cómo también ha existido en esas luchas que hemos hecho las mujeres históricamente, ese lugar, esa lucha por estar en la igualdad de esas desigualdades que exponíamos anteriormente. Cómo esas desigualdades sociales existentes ha permeado más y ha minimizado más a las mujeres, llamándonos las minorías, incluso kantianas. Cómo se creían que las mujeres no estaban ahí. Rubén decía las diferentes olas feministas que hemos tenido en la historia y que nos
ha venido caminando en ese pensar. Yo me inscribía en la primera y segunda ola en mi activismo como mujer también, pensando en todas esas luchas, buscando las igualdades, sobre todo en la parte de los espacios laborales, en las partes de trabajo, en la parte de nuestros derechos humanos y en la parte de esos reconocimientos en que nos dábamos, nos mirábamos. Cómo el cuidado, y el cuidado es asignado solamente a la mujer, lo vemos en las prácticas y lo vemos en las prácticas de los hospitales cuando nuestros padres o compañeros se enferman, ¿a quién se le o nuestros hijos e hijas, a quién se le asigna el cuidado? ¿Quién tiene que quedarse ahí en las noches con esos enfermos? Porque no es claro, los hospitales, por lo menos en Colombia, no permiten que se queden los hombres, sino las mujeres a ese cuidado. ¿Cómo se le asigna esos roles también de cuidados cuando se hace la custodia unilateral a uno de los padres hacia las mujeres? Esas custodias compartidas no se dan en Colombia porque tampoco se piensa en que sean compartidas entre los hombres y las mujeres esos cuidados, sino que están asignados históricamente hacia las mujeres en ese sentido. En que tenemos las triples jornadas, ¿no? Que se decía también de esas triples jornadas que tenemos muchos de los que estamos acá y que muchas veces no compartimos con nuestros compañeros, esas triples jornadas existentes en la casa, en el trabajo y en los demás roles que tenemos, como eso también se nos ha venido acumulando. Y eso es parte de estos diálogos que estábamos revisando en esas desigualdades sociales y en esas brechas históricas que se dan. Cómo no se ve la parte del interés o la parte de darle al niño o a la niña que sea el centro de esa mirada y esa construcción de familias compartidas, de padres separados. ¿Cómo podemos continuar y mantener en ese niño, esa niña, ese rol de esos dos padres sin entrar en tensiones, y cómo se piensa y cómo se construye eso? Decíamos también de lo histórico, y Carlos tiene un libro muy interesante que es La naturaleza del trabajo social, en donde muestra esas dos perspectivas de trabajo social. Cómo nos hemos quedado en las antiguas formas de ayuda y nos hemos repensado ahí, hemos construido el trabajo social muchas veces desde ahí, como lo decía Rubén en toda esa, y lo pensábamos con Rubén, y cuando teníamos esas dos diapositivas de ese corazón en que nos ha dicho que es nuestro trabajo social, ese ser social y esa ayuda que es innata en el ser humano y que no necesita estar enmarcada en una profesión para ayudar al otro, a la otra, sino que es parte de ese ser social que decía Rubén, y me enfocaba ahí en la perspectiva endogenista y cómo en el otro corazón que rompe, que quita todas esas partes, trascendía uno a esa perspectiva crítica en donde nos ubicamos hoy en día, y este caminar que tenemos nosotros todos en estos grupos que estamos haciendo, en este núcleo de estudio de alienación parental, para dar una respuesta a esas formas de intervención y a esos parte de decisiones que se tienen. Cuando nos encontramos en nuestras prácticas, cómo dialogamos con esas teorías, pero también cómo atraviesa nuestra historia, como lo dice Martinelli, ya que la nombramos acá en varios espacios, y cómo nos muestra
a repensar ese trabajo social en estos espacios tan patriarcales, tan hegemónicos y tan machistas históricamente, como es parte del poder judicial, que son los que emiten las leyes. Yo creo que aquí estamos caminando en estos procesos, y ese trinomio de la ética, de los derechos humanos, que es parte fundamental de nosotros, que es un principio del trabajo social desde sus inicios, en esas luchas de los derechos humanos, en este reconocimiento de ellos mismos. Y entonces, ¿cómo estamos ahí atravesando el género? Decía Rubén en su libro de género, que también lo cito, cómo esas cifras, esos datos que también revisamos y que también pensamos, muestran esas desigualdades sociales existentes en esas miradas que tenemos nosotros que hacer y en esos debates que tenemos que dar. Yo creo que este caminar que nos lleva, y que esta profesión que ha sido entre las mayorías feministas, o sea, de mujeres que estamos acá y que hemos estado históricamente en el trabajo social, nos tiene que también llevar a repensarnos en nuestras historias como mujeres, como madres, como funcionarias de ahí, pero desde esa mirada crítica que estamos dando, desde ese repensarnos. Decía Rubén, la intersección, ¿no? Cómo nosotros vemos esas desigualdades en raza, género, desempleo, pobreza y demás, todas esas categorías que dialogan ahí entre esas intersecciones que tenemos en las personas que estamos interviniendo. Yo creo que es romper, ¿no? Romper esas cotidianidades, romper esas subjetividades que a veces atraviesan, y cómo empezamos a mirarlo desde esa perspectiva crítica que nos han permitido trascender en esas miradas y mirar y revisar cómo son esas olas que ha caminado el género, que ha caminado el feminismo, como para saber en qué retomamos o qué rechazamos y qué podemos poner en debate y en diálogo en esta mesa. Ya. Ligia. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna idea para compartir? Perdón, ¿se piensa lo mismo desde la perspectiva de la minoría? En el caso nuestro, digamos, la proporción mujer-hombre acá es del 2% hombres y el 98% mujeres. Entonces, desde esa perspectiva siempre se mantiene el tema de la igualdad de género, ¿verdad? Aunque hay muchos espacios en donde pues, nosotros no, como varones no entramos. Algunas instituciones manejan esos criterios, pero creo que es interesante también desde esa línea evaluar y repensar, como decía la licenciada Alba, toda esa gama de teoría que es importante manejar y que sobre todo tenemos que aplicarlo, ¿verdad? Sobre todo a la sociedad en general. No sé Sí, cómo será en Alexander. Argentina, si hay más hombres, Mirá, más equitativo, no lo sé. a ver, los porcentajes en la profesión se mantienen más o menos similares en todos los territorios, ¿sí? Puede oscilar un 3, un 5%. Sin embargo, cuando hablamos así en perspectiva de género, no quiere decir que siendo una población o un colectivo nuestro mayoritariamente feminizado,
sea un colectivo feminista, ¿sí? O un colectivo que milite por perspectiva de género. Nos sorprenderíamos ver que nuestro colectivo es bastante machista, ¿sí? Entonces, no va esto, a ver, disculpen, no va esto linealmente relacionado con la estructura, ¿sí? De hecho, yo tengo dentro de las dependencias donde nosotros estamos, ahora hay una nueva onda, una nueva moda progresista, que es justamente que los cargos jurídicos, de cargos de magistrados, están ocupándose por mujeres. Sin embargo, las prácticas siguen siendo patriarcales, machistas, moralistas, ideologizantes. Que esté a cargo de una mujer no garantiza que haya un dictamen con perspectiva de género, ¿no? Así que, digamos, estaba por ahí bueno repensar esto. El otro día estábamos en una reunión así con Carlos y decíamos, bueno, a ver, ¿quiénes son las minorías? ¿No? Porque las minorías por ahí, de hecho, si uno ve acá, en términos así sexuales sería, somos 3, 4 varones, 3 varones, el resto son mujeres, somos minoría, pero yo le digo, no, seguramente acá somos minoría porque somos más feministas nosotros muchas veces que muchas mujeres que siguen reproduciendo las cuestiones patriarcales y machistas, ¿viste? Entonces, eso requiere de un ejercicio, está bien, por ahí justo en este grupo que nosotros ya venimos trabajando y problematizando, vamos todos transitando como más en comunión en el mismo sentido, ¿no? Pero si lo llevas al plano del ejercicio profesional, indistintamente de los territorios, yo te digo, yo soy uno de los pocos varones de la dependencia judicial donde estoy yo, somos 3 varones y son 10 mujeres, ¿sí? En distintos cargos. Sin embargo, la lógica de la institución sigue siendo patriarcal y machista. ¿Por qué? Porque ante las separaciones, de lo que estaba diciendo recién Magali, las separaciones de los adultos, las separaciones de una pareja, prácticamente no se discute que los nenes se quedan con la madre, ¿sí? Digamos, es una cuestión lógica y ese patrón es un patrón de reproducción social justamente fundado en estereotipos del machismo, del patriarcado social, ¿sí? Entonces, reproducimos prácticas del patriarcado social. Cuando, por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros planteábamos es el cuidado de los niños, ¿no? El cuidado de los niños. Pero por otro lado está la inscripción de los niños. Cuando un nene nace en este territorio, va la mujer y lo inscribe. Y ella tiene la potestad de decir, es hijo, digamos así, de madre soltera, ¿no? Y lo que hacemos con esa cuestión es privar al niño no solo del padre, del progenitor, sino también de los derechos, ¿viste? Cuando nosotros decimos, bueno, todo niño tiene derecho a vivir en su familia, en la familia biológica no es la familia materna biológica, es la familia materna y la familia paterna, ¿sí? El derecho a la propiedad, el derecho a la herencia, el derecho a la identidad, y repercute esa cuestión, ese patrón que nosotros reproducimos, repercute favoreciendo la desventaja social, ¿sí? No es favoreciendo a la mujer en el rol social de igualdad de género, no, es favoreciendo justamente a las cadenas de subalternidad de la mujer respecto del hombre, ¿sí? Y condicionamos en ese mismo ejercicio a los niños a una cuestión de violación sistemática de derechos, ¿sí? Sí. Entonces, Para sí, sí, Magali. para completar, Alexander, yo creo que deberíamos también quitar la palabra minorías, ¿no? Y ahí me refería yo cuando hablaba minorías, era al libro, a Simone de Beauvoir, hace ya medio siglo atrás o más, con su libro El segundo sexo, ¿sí? Porque ahí ella habla y empieza ahí todo el tema de cómo nos reconocemos, y por eso hablé de minoría de edad kantiana, o sea, que así por lo menos en Colombia nos tenían a las mujeres, por eso las mujeres no podíamos ejercer el derecho al voto, teníamos que llevar el DEI, porque pertenecíamos a los esposos, o sea, Magali D, ¿sí? Era como parte de esos procesos. Y eso es el caminar que se reconoce también a las diferentes olas que se tuvo en el feminismo y que se tiene en el feminismo, ¿no? Que muchos de los que caminamos ahí nos hemos separado.
Rubén también, y nosotros nombrábamos en el discernimiento a Silvia Federici, que dice la revolución de la cocina, el punto cero, que empieza a también a darnos como esos legados de cómo entendemos es el sistema patriarcal y machista como el sistema completo que ha sido histórico y que se han asignado unos roles hacia las mujeres y otros roles hacia los hombres, ¿sí? Los roles del cuidado han sido asignados, los roles de la cocina han sido asignados hacia las mujeres y eso ha separado, ha dividido parte de esas discusiones y eso entra hacia la parte del cuidado y aquí lo que decía Rubén ahorita, o sea, no le van a decir, no, vamos a pensarlo, o sea, la custodia compartida todavía no se ve como muy clara, por lo menos en Colombia, que eso es lo que estamos también revisando, por qué no se puede quedar el niño también con la otra familia, por qué no puede estar un tiempo allá, sino solamente son horarios de visitas o algunas cosas así, y son custodias unilaterales, ¿no? Eso era lo que quería como un poquito colocar, porque estos espacios no tampoco permiten y estamos también en el aire, quedan a veces como vacíos en estos escenarios. Muchísimas gracias por la aclaración y creo que es importante manejarnos en esa línea, ¿verdad? Es muy interesante desde esa perspectiva y contextualizarlo, porque creo que a veces el pensamiento lo tiene uno, pero a veces está equivocado en cómo lo plantea o cómo se figura. Pero sí, desde esa perspectiva patriarcal, social, machista, obviamente, pues hay estereotipos y patrones. Creo que ahí es donde tenemos que entrar. Muchísimas gracias por la aclaración, muy, muy agradecido. Bueno, no sé si alguien más va a opinar algo. Aquí hay cómo reflexionamos en esas lecturas que estamos mirando. Rubén hablaba también de la ética, cómo se le va a dejar también parte de ese libro para mirar esas categorías en diálogo y no separadas, sino cómo se empieza a dialogar, que era también uno de las categorías que teníamos ahí. Rubén. Sí, no, me parece, digamos, así como fundamental esto, ¿no? Es decir, ya los fenómenos sociales se nos presentan de forma fragmentada. En las instituciones se presenta como problema, ya un problema que está dado, ¿no? De hecho, tenemos muchos autores actuales, contemporáneos, que por ahí plantean, colegas, que laburan en territorio, que plantean que los problemas sociales, digamos, nosotros no tenemos que investigarlos porque ya están dados, ¿no? Un problema de violencia ya viene dado un problema de violencia. Y justamente eso nos lleva a chocar con estas cuestiones, es decir, los problemas sociales están construidos por otro, ¿no? Digamos, y nosotros no tenemos esa capacidad de investigación social de traspasar ese problema. Entonces lo que hacemos son respuestas mecánicas que nunca van a abordar la complejidad del problema, sino que van a ser justamente intervenciones que fomentan lo que algunos autores llaman el clientelismo institucional, ¿no? Entonces es necesario por ahí superar esa fragmentación. Para superar la fragmentación tenemos que conocer, tenemos que investigar y tenemos que poder develar cómo están estructurados los problemas sociales, ¿no? Y por ahí esto, tenemos nuestra forma de pensar, la de todos y todas nosotras, como nosotros decíamos, esta cuestión de la moral, de cómo construimos nuestra conciencia, está preparada para fragmentar, está preparada para fragmentación. Entonces, no tenemos nosotros que favorecer esos procesos de reproducción de la fragmentación, ¿sí? Esto nosotros por ahí decimos, ¿quién aborda esta determinada problemática social? Y bueno, una parte acá, otra parte acá, ¿no? Digamos, y terminan como escindiéndose, incluso como las posibilidades de abordaje, ¿no? Y lo que necesitamos es lo que dice Magali, es decir, trascender esas fragmentaciones y pensar en términos de integralidad, ¿no? Pensar esto que nosotros decimos, el horizonte de la profesión está enmarcado inherentemente a estas cuestiones, está como
nosotros tenemos como de alguna forma refrendado el horizonte de la intervención nuestra. Este posicionamiento ético que nos obliga como colectivo a ser responsables de un proyecto de emancipación, un proyecto de reforzamiento y sostenimiento de los derechos humanos, los derechos de los niños, los derechos de las víctimas, ¿no? Y trascender de la postura ética, política, ideológica, todas las intervenciones que se intentan sostener en planos pragmáticos, ¿no? En esto que se dice esa cuestión posmodernista, ¿no? Que instala determinados problemas totalmente desvinculados de la realidad. Entonces nosotros tenemos que superar eso, y la forma de superarlo es justamente pensando de manera integral, tratando de comprender cómo se estructuran esos fenómenos. Y estas tres categorías son centrales: género a partir de la igualdad, derecho humano, que son todos los derechos de las personas, y la cuestión ética, porque es algo que a nosotros nos anuda, nos obliga, nos condiciona a tener que trabajar necesariamente en el reforzamiento de esos proyectos emancipatorios contrahegemónicos, ¿no? Por eso dije, a ver, si nosotros en nuestras propias intervenciones no estamos en lugares polémicos, en lugares que nos llevan a atención, estamos en el lugar de la comodidad, de eso que enunciamos en una de las diapositivas, ¿no? En esa zona de confort. Si estamos en la zona de confort, estamos lamentablemente reproduciendo patrones de desigualdad, reproduciendo lo que es la dominación de clase. Entonces, instar proyectos contrahegemónicos nos va a llevar siempre a estar en lugares polémicos, a tener que interpelarnos, a interpelar lo que nosotros hacemos, a interpelar, en la medida que yo interpelo lo que hago, interpelo lo que hace la institución mía, pero no interpelo lo que hace necesariamente la magistrada aislada, ¿sí?, de lo que hago yo, sino que interpelo la institución, interpelo a la magistrada, interpelo la sentencia, pero también interpelo mi lugar, interpelo mi propio informe, ¿sí? Porque si la lógica de la justicia es patriarcal y machista, en una de las diapositivas que yo tenía trabajado esto digo, y nosotros no reproducimos esa lógica patriarcal y machista, si el fallo jurídico, la sentencia que dice estos nenes se van con la mamá, está generalmente posicionado en informes periciales, y los informes periciales los hacemos nosotros y nosotras. Entonces, justamente nosotros estamos dando contenido a esas formas de estructurar una sociedad patriarcal y machista en términos de desigualdad y en términos de desventaja para las mujeres. Bueno, Magali, ¿querés aportar una idea de cierre? Agradecer la presencia. Es difícil así vernos sin cámaras, ¿no? Porque yo no sé, bueno, yo por lo menos ahí está. No, agradecer la presencia de todos y todas, pues seguimos ahí caminando. Gracias por estar y que si no se han inscrito, por favor, se inscriban. Todas se deben inscribir. Yane, gracias. Estamos de verdad caminando. Está en la biblioteca de la universidad, imagínense. Hola, Nixa. Entonces, hola, Nixa, hola a todos, miren ahí. Mirá, ¡ay, ahí aparece miren, tomé la foto! Dejan las tareas ¿vieron las tareas de reproducción de las relaciones sociales, la reproducción del trabajo, ¿no? Sí. Trabajo doméstico. Alexander, tome la foto, Rubén. Una foto. Alexander, Daniela. Listo, apareció mire, Patricia. De a poquito es cuestión de ir tomando coraje. Tienes más de ver la cámara. Sí, ahí vamos y subimos. Ay, mire, Alexander, o sea, que de a poco nos identifiquemos, mostremos el rostro. Sí. Entonces, por favor, inscríbanse, ¿no? En el formulario, y si tienen algún inconveniente, me escriben en el privado para saber cómo se soluciona. Incluso por algunos requerimientos, algunas consultas, si conocen a alguien que se quiere inscribir, se puede inscribir por más de que no haya participado y le vamos a informar la forma que tiene que recuperar todo el trabajo anterior. Mire, Todavía Patricia Fernández ahí también, solamente Patricia. falta Rosy y Daniela.
Vamos, Rosy debe Danielita. estar, Rosy debe estar preparando el trabajo de mañana. Daniela, pero tan linda. Bueno, la foto, Rubén. Ya está muy... Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a todos por esos aportes y ahí pues nos vamos yendo poco a poco, instruyendo y fortaleciendo en este tema que es tan interesante. Siempre me ha parecido interesante y para mirar más adelante con Magali aquí desde la universidad que se puede plantear para fortalecer nuestro trabajo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por los aportes. Gracias. Dejo de grabar. Sí, hace rato, Rubén.